Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Bueno, venimos de algunos que otros videos acerca de los otros juegos que están llegando para dispositivos móviles, como lo que fue The Division, Rainbow Six. También hablamos del Rogue Company, hablamos de Fortnite. Bueno, en fin, un poquito de variedad como siempre en el canal, que es lo importante, claro que sí. Bueno, señores, les tengo algo importante que decir oficialmente, y es que, bueno, además de que hoy es 31 de agosto, ya solo faltan básicamente 2 días para que salga la actualización. Bueno, menos de 2 días, de mañana a pasado mañana, básicamente el martes, tendremos ya la actualización que muchos han estado esperando, que es básicamente la actualización de Warzone Mobile. Bueno, primero que nada tengo que comentarles algo que ha pasado el día de hoy. En dispositivos Android parece que ya se van a quitar completamente los cuadros por segundo. Esperemos de que así sea, la capa de 30. Porque, como ustedes saben, esto afecta completamente a todos los dispositivos. A los que afecta más son a los dispositivos de gama alta, gama media alta, gama premium, como es en mi caso. Como los que tienen también mismos dispositivos con igual de especificaciones o parecidas especificaciones igual que las mías. Así que bueno, son cositas de la vida, hay que decirlo de esta manera. Bueno, otra cosa importante y relevante que vamos a comentar, que hay que decirlo, claro que sí, es el tema de lo que pasó el día de ayer por redes sociales. Es que si activas una multiventana, bueno, si activas una multiventana, esto no puede aplicar en todos los dispositivos posiblemente, pero puede que en algunos dispositivos Android aplique. Si aplicabas una multiventana que corre a 60 cuadros por segundo, automáticamente el juego te quitaba la capa de los 60 FPS, de 30 FPS que tenía actualmente el juego, y te lo ponía en 60 FPS, y esto ayudaba mucho completamente al propio juego, a Warzone Mobile. Otra cosa muy importante y más relevante que lo tengo que decir, podemos decir, de las mejores cosas que podremos comentar, es acerca del mismo juego. Y es que la gente que tiene rooteada su dispositivo, o sea, ya saben lo que es el root, es algo que pues se viene ocupando desde hace mucho tiempo. Al día de hoy es raro pues utilizar root, porque pues se ocupaba más que todo el root para configurar algunas cosas del dispositivo y pues poner la micro SD como espacio, pues, o sea, como el espacio interno también del dispositivo en su día. Y ahora pues se utiliza más que todo para configurar los dispositivos Android. Pues en Android el juego, si lo tienes rooteado, pues te va a ir mucho mejor, cosa que me parece perfecto, porque al día de hoy nos está comentando de que pues es un tema de pues configuración que el juego tiene, y que por eso es que actualmente el mismo juego tiene estos problemas seriamente. Entonces, estamos de acuerdo en el sentido de que el juego como tal, el problema que tiene es el exigir a dispositivos que no deben de tener los requisitos pues exigidamente bajos. Por ejemplo, no es lo mismo exigir a un dispositivo gama baja a tener la alta resolución de gama alta. O sea, es básicamente lo mismo. Por ejemplo, te explico. Si vos tenés una computadora, tenés un juego que exige mucho, y vos estás exigiendo esa computadora que es gama baja, literalmente, no tiene los requisitos recomendados, ni siquiera, ni los mínimos, a correr un juego de última generación, te va a ir muy mal, demasiado mal. Es lo que pasa al día de hoy también con los dispositivos más altos de lo que es actualmente las compañías. Si vos exigís a tu dispositivo, en Apple no pasa mucho esto, porque parece que en Apple no tiene ni capado tanto el sistema de gráficos, bueno, y los FPS, que los quitaron los de los 30 FPS y ya pusieron los de los 60 hace tiempo, y creo que es lo mejor que pudieron haber hecho. ¿Qué es lo que pasa? En Android hay muchos problemas, demasiados problemas diría yo. Entonces esto afecta completamente el tema de que el juego vaya muy mal optimizado. Entonces esto afecta completamente al juego, cosa que pues es normal, es entendible. ¿Qué es lo que hay que esperar? La actualización y de que mejoren completamente esto en dispositivos Android. ¿De qué va a salir rentable? Claro que sí, esto va a salir mediáticamente rentable y esto van a poder pulirlo. Lo importante, que Warzone Mobile en Android va a salir a flote cuando ya quiten todas las restricciones que tienen actualmente, que ese es el problema que radica completamente en Warzone Mobile. Bueno, recuerden, la actualización es el 2 de agosto, la tendremos por cierto entre las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, entre esas zonas horarias posiblemente. Espero sea en esas zonas horarias, porque a veces puede que llegue incluso hasta la noche o por la tarde. Igual cuando salga la actualización les subiré el APK. Para la gente que no la tiene en la Play Store, o para la gente que no tiene cuenta de la Play Store de las regiones correspondientes, y para que lo descarguen y lo actualicen. Y vamos a hacer posiblemente un directo, vamos a traer varios videos, más que todo
parte por parte, punto por punto, de lo que puede tener de bueno o lo que puede tener de malo o lo que trae completamente esta actualización. Seamos concisos y precisos con toda la información y lo más importante y relevante, recuerden de que en noviembre tendríamos el lanzamiento global. En fin, habiendo dicho eso, nos vemos en un siguiente video del canal. Muchas gracias por el apoyo, recuerden estar al pendiente de toda la información. Hasta la próxima. Adiós. Joder, ¿cómo es posible que nosotros fichando viejitos le hagamos más huevos que los que ficharon jovenazos? Vale, Floripan, agárrate el más buscado porque vos sos un sexoso. Norbin, ¿qué tu puta te pasó, Norbin? Bien, muchacho, vamos a hacerlo. ¿En serio te moriste por caída, o me estás jodiendo? Lo siento. Hay gente de verdad en esta partida, no se confíen. Ella. Lo más real es que mi arma andaba. Siempre le tendencia Twitter, 107.000. Madre, pero lo que si eso es oficial, entonces significa que sí o sí Mbappé va a acabar en el ciclo. Lo que dicen ahorita es que Liverpool está negociando con el PSG. A lo loco, como a mierda. UAV enemigo activo. Que la que si pues si va a ser Casas cerradas. ¡Ah! Mira, loco. Si yo fuera 1-0 y veo que la IFI, pues mira, me saco la polla, la pongo en la mesa y le doy 300. Estuvo cerca. Mira, Norvin, cuando mira, decime cuánto costó el Me acabo de matar a un squad yo solito, perro. Y ustedes hablando de Yuke Belly. Uff, buena mierda. Solicitando ataque aéreo en esta impacto directo. 160 por la academia de formación de Hazard. que pinta la academia de Hazard, what the fuck. Jodas, que negocio. En este caso, los mages, o sea, les correspondió un 20%. Y ellos dijeron pues, de que un traspaso de 160.000. What? No jodas, más me dieron lomo, no. Entonces quería hacer la academia formadora de Alonso. Gas acercándose. Apoya a Kelvin que está solo, hermano. ¿Qué rendí más? Sí. Aquí hay gente buena. Le bajé el TPA. No te confío. Está en el Te ayudo. Está arriba, ya lo vi. Down. Down, 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 down. Contrato incumplido. Olvídalo. ¿Dónde está este brother? Lo encontré.
Hay mucha gente aquí, vos tenés cuidado. Mae, me están cayendo como que fue el infinito. ¿Dónde está? Buenísimo. Viene más gente. Revíanse. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Vámonos. Entre los 10, sigue así. A la derecha. Fue una mujer en el Discord de Entra al fondo, vos. Hay movimiento. Lanzando termita. Vamos a este edificio balazo antes de que nos disparen. Estamos al campo travieso. Están con la puta ataque desde el fondo disparando. no puedo decir que no crees más de lo que Solo Kelvin pudo sobrevivir. Abajo uno tenés. No sé quién es más la verga, ese más de carro de espalda a Kevin o Kelvin que no lo pudo. No lo escuchó. Mira, por una vez le voy a dar Matalo, Kelvin, rematarlo. para mí el jugador más valioso. Qué pendejo, te quería lomear, hermano. Rematarle de la derecha. Dice, te quedan dos. Agarrarle las placas a esos majes. Ahí están en el piso. Ahí están. Tiene más placas que una, aquel. A la izquierda. Izquierda. Ahí está, ya la agarraste. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Detrás de vos. En la casa adentro. Y ya está arriba. Tirale el ataque aéreo que andás, tirale el aéreo que andás, tirale el aéreo que andás. Arriba, arriba. Presiona el de apuntar y disparar. Ahí está. Objetivo marcada. Vía libre. Tiene que tirarse a huevo. No, no se mata. que se tiró por otro lado. Ya no hay nada ahí. Sí, pero tiene zona. Arriba, lo tenés, arriba. Está ciego, mi niño.